Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a exponer con mi compañero Juan Sebastián Palacios Malaver y el que les habla Santiago José Moreno sobre el tema de soluciones. Un tema bastante interesante ya que lo tocaremos en la práctica de laboratorio. Primero que todo, presentarles un poco el cuál va a ser el contenido de esta presentación, que va a constituir de una introducción, que es una solución, historia de las soluciones, conceptos fundamentales, propiedades de las soluciones, el método redox, también ácido base y ejemplo, y también por último una curva de titulación ácido base. Bueno, ¿qué es una solución? El término solución se refiere a una mezcla homogénea de dos o más sustancias que coexisten en una sola fase. Esto significa que los componentes están distribuidos de manera uniforme y no se pueden distinguir visualmente. Las soluciones están presentes en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde el agua salada que encontramos en los océanos hasta las bebidas que consumimos diariamente. Su estudio no solo es esencial en la química, sino en otras ramas como lo son la biología, física e ingeniería. Bueno, en esta exposición exploraremos a fondo el tema de las soluciones, empezando por su contexto histórico. Bueno, acá voy a hablarles sobre un tema fundamental en química, que es la historia de las soluciones. Como le dije anteriormente, las soluciones forman parte de nuestra vida cotidiana y son clave en la ciencia, pero su comprensión ha sido un largo proceso a lo largo de los siglos, donde vamos a recorrer algunos de los momentos más importantes. Comenzamos con las primeras aplicaciones prácticas, más o menos 3000 años antes de Cristo, donde comenzamos en el Antiguo Egipto. Bueno, aquí los egipcios utilizaban soluciones salinas, es decir, la mezcla del agua y sal, para la momificación. Estas soluciones ayudan a deshidratar los cuerpos y evitar su descomposición. Además, la usaban para conservar alimentos, ya comenzando a mostrar un entendimiento de las propiedades de las soluciones. Seguimos con los primeros registros científicos, el año 400 a.C., donde encontramos a Hipócrates, considerado el padre de la medicina. Bueno, él escribió sobre el uso de soluciones acuosas como infusiones y extractos en el tratamiento de enfermedades. Aunque no se conocía la composición química exacta de estas soluciones, ya se podía insinuar que el agua podía disolver ciertas sustancias útiles para la salud. Seguimos con la definición científica en 1661 por Robert Boyle, en su libro The Essential Chemist. Él redefine el concepto de solución, describiéndola como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Bueno, esto fue un gran avance ya que él permitió distinguir las soluciones de otro tipo de mezclas, como suspensiones o coloides. Seguimos con la teoría atómica y soluciones en 1800. Eso fue a cargo de John Dalton, donde introduce su teoría atómica explicando que la materia está formada por átomos. Bueno, esto ayuda a entender cómo las sustancias se disuelven en un solvente, ya que sus partículas interactúan a nivel molecular. Por ejemplo, el azúcar se disuelve en agua porque sus moléculas se separan y se dispersan uniformemente. Seguimos con los electrolitos y soluciones acuosas en 1884. El científico sueco Svante Reus, él presentó la teoría de la disociación electrolítica, donde explica que cuando ciertos compuestos como la sal se disuelven en agua, se separan en iones cargados. Esto no solo transformó la forma en la que entendemos las soluciones, sino que también permitió avances en la electricidad y en la química. Continuamos con ácido y bases en solución en 1923, a cargo de Johannes Brønsted y Thomas Lowry, donde ellos proponen una nueva definición para los ácidos y bases basadas en su comportamiento en solución. Según ellos, un ácido es una sustancia que dona protones y una base es una sustancia que lo acepta. Bueno, este modelo sigue siendo fundamental para entender muchas reacciones químicas. Por último, encontramos las aplicaciones modernas en 1950, donde finalmente se comienzan a desarrollar soluciones isotónicas como el suero fisiológico, donde están diseñadas para tener una concentración similar a la de los fluidos corporales.
Bueno, este se comienza a utilizar ampliamente en la medicina, especialmente en tratamientos intravenosos y emergencias. Bueno, como hemos visto, la historia de las soluciones químicas está llena de descubrimientos importantes que pues ha transformado nuestra comprensión de la química y mejorado los conceptos que tenemos. Bueno, continuamos con unos conceptos fundamentales sobre las soluciones y un poco complementando ya lo que me ha comentado mi compañero en temas de introducción y también de la parte histórica. Entonces sabemos que una solución entonces es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que coexisten en una sola fase. ¿Qué significa esto? Que una vez mezclados estos componentes no se pueden como distinguir visualmente, ya que están distribuidos de manera uniforme. Las soluciones están presentes en nuestra vida cotidiana y pues en procesos industriales y claramente también naturales. Un ejemplo común son el agua con sal, las bebidas gaseosas y el aire, por ejemplo. También tenemos componentes que uno es el soluto, que pues el soluto es la sustancia que se disuelve en la solución. Este puede ser un sólido, un líquido o también un gas. Ejemplo, pues como les digo, la sal en agua. Y el otro es el solvente, que es la sustancia que disuelve el soluto. Generalmente es el componente presente en la mayor cantidad, sí, pues como en su mayor cantidad. Un ejemplo claro, pues el agua en una solución de salmuera. Y por último está la clasificación de las soluciones. Entonces, según el estado físico, tenemos sólidas, que son mezcla de sólidos, como las aleaciones. Un ejemplo puede ser compuestos de hierro, acero y carbono. La otra también son los líquidos, que es el estado más común, como el agua con azúcar o con café. Y por último están también las gaseosas, que un ejemplo puede ser el aire, pues que es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno y otros en menor proporción. También según la cantidad de soluto, pues por la concentración también están diluidas, que bueno, contienen poca cantidad de soluto en comparación con el solvente. Ejemplo, el té con una pues pequeña cantidad de azúcar. También están las concentradas que tienen una cantidad más significativa de soluto, pero sin alcanzar como el límite de la saturación. Luego tenemos las saturadas, que son las que contienen la máxima cantidad de soluto que el solvente puede disolver pues, a una temperatura específica, ¿no? Y por último están las sobresaturadas, que es la que excede la cantidad de soluto que normalmente se puede disolver, logrando esto el aumento de la temperatura o la presión. También tenemos que entender el tema de propiedades de las soluciones, que se dividen en físicas, químicas y propiedades coligativas. Estas nos permiten, bueno, describir su comportamiento en diferentes condiciones. Primero que todo, las propiedades físicas. En su punto de ebullición, significa que esto aumenta cuando se disuelve un soluto no volátil en el solvente. Un ejemplo práctico puede ser el agregar sal al agua. Al punto de ebullición se eleva, lo cual es útil en temas como en la cocina. También está el punto de congelación, que disminuye al añadir un soluto al solvente. Un ejemplo es cuando se añade sal a las carreteras en invierno, ya que este baja el punto de congelación del agua, evitando que se formen capas de hielo. Y por último está la densidad y viscosidad, que pues la densidad se define como la masa de la solución por unidad de volumen y aumenta con la concentración del soluto. Y tenemos la viscosidad o resistencia al flujo, por así decirlo, que también puede aumentar dependiendo del tipo de soluto y su cantidad. Siguiendo con las propiedades químicas. Estas propiedades químicas tenemos la conductividad eléctrica, que depende si el soluto es un electrolito, que bueno, es una sustancia que se disocia en iones al disolverse. Un ejemplo es una solución de sal en agua, pues conduce electricidad porque el soluto se disocia en iones. Y también tenemos reacciones químicas específicas, que están las soluciones, pues estas soluciones pueden reaccionar químicamente entre sí o también con otros tipos de sustancias, con otras sustancias,
Por ejemplo, los ácidos y bases. En solución acuosa, pues realizan como reacciones de neutralización para formar sal y agua. Y por último tenemos las propiedades coligativas, que esas propiedades dependen únicamente de la cantidad de partículas de soluto en la solución, no de su naturaleza. Entonces lo más importante son la disminución de la presión de vapor, que bueno, esto ocurre cuando las moléculas de soluto interfieren con las moléculas del solvente en la superficie. Esto así haciendo que, pues, reduciendo la cantidad que pasa a la fase gaseosa. Tenemos el aumento del punto de ebullición, que, que pues fue el explicado anteriormente en las partes físicas, poniendo los ejemplos. Y también explicado anteriormente, la disminución del punto de congelación. Pero también tenemos la presión osmótica. Esta presión osmótica es necesaria para detener el flujo del solvente a través de una membrana semipermeable. Todo esto desde una solución más diluida hacia una más concentrada. Un ejemplo práctico de este puede ser la presión osmótica, eh, pues esencialmente en procesos biológicos, como la regulación de líquidos en las células. Bueno, y ahora les comentaré el tema del método redox. En cuanto al método redox, este es un concepto que es fundamental en química, porque describe procesos que implican la transferencia de electrones. Entonces, pues tenemos que estas reacciones de redox, que es como reducción-oxidación, son aquellas en las que ocurre un intercambio de electrones entre las especies involucradas. Este proceso, pues, está compuesto por la oxidación, que es la pérdida de electrones, y la reducción, que es la ganancia de electrones. Y pues teniendo en cuenta que siempre hay un agente oxidante, que es la sustancia que se reduce, y un agente reductor, que es la sustancia que se oxida. Hay un ejemplo básico de reacción redox que lo tenemos acá, que es cuando el sodio se oxida ya que pierde un electrón para convertirse en Na positivo, y el cloro se reduce ya que gana un electrón para formar Cl negativo. Antes de ir más a fondo con los ejemplos y explicar un poco esto que acabo de decir que quede más claro, quiero que tengan en cuenta la importancia del método redox, ya que se usa en aplicaciones de análisis químico, ya que este se utiliza para determinar concentraciones de sustancias en una solución. Todo esto, pues, por ejemplo, para la valoración, redox mide la cantidad de un reactivo necesario para oxidar o reducir una muestra, haciéndolo pues bastante importante. Y también para nuestras aplicaciones en la vida diaria, también pues lo vemos bastante, ya que se usa mucho en batería y pilas, ya que pues, funcionan a través de reacciones de redox, donde los electrones fluyen entre dos materiales pues, diferentes, generando la electricidad. Y también en procesos biológicos, como la respiración celular, que es un proceso redox en el que se genera energía para los organismos. Ya teniendo claro como estos contextos sobre redox, voy a darles unos ejemplos ayudado de un tablero para que entiendan cómo desarrollar estos ejercicios con el método redox. Bueno, como les decía, quería complementar el método redox explicándolo, apoyándome con un tablero para que vieran cómo se hacen ese tipo de reacciones, estos ejercicios de una forma más práctica. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les presento acá, bueno, primero que todo lo que debemos hacer es asignarle los números de oxidación a todos los elementos químicos. En los reactivos, que son estos de acá, el flúor y el hidrógeno no están combinados, por ende pues sus números de oxidación son 0. En los productos, que ya es este lado, como ya se combinan, el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1 y el flúor en este caso tiene un número de oxidación de -1. Cuando, pues, con esto nos podemos dar cuenta que el hidrógeno pasó de tener un número de oxidación de 0 a +1 y que el flúor pasó de tener un número de oxidación de 0 a -1. El siguiente paso es indicar si este se oxida o se reduce. El hidrógeno inició, como pues podemos ver,
con un número de oxidación de 0 y terminó en +1, y esto fue porque perdió un electrón y quedó con una carga positiva. Esto quiere decir que el hidrógeno se oxidó ya que perdió un electrón. Y pues ahora vamos con el flúor. El flúor en este caso inició también con un 0 en su número de oxidación, pero terminó con un -1, porque aceptó el electrón que le donó el hidrógeno. Por lo tanto, pues deducimos que el flúor en este caso se reduce ya que ganó un electrón. Ahora, este siguiente ejemplo es muy parecido al anterior, pero quiero seguir manejando como en este momento estas reacciones simples para explicarlo de una mejor manera, y esta vez hagámoslo un poco más rápido. Primero que todo, en los reactivos, el sodio y el cloro, en este caso, tienen 0, por como lo que les comenté anteriormente en el primer ejemplo. Y en este caso también el sodio ahora tiene un +1 y el cloro tiene un -1. ¿Esto qué significa? Podemos observar que entonces el sodio, al tener un 0 y pasar a un +1, al perder ese electrón, entonces se oxida, y el cloro, al de 0 pasar a -1, al ganar un electrón, se reduce. Por último, quería concluir con este ejemplo, que es una reacción un poco más larga como podemos ver, pero tiene un factor importante que quiero que tengamos en cuenta para cuando hagamos este tipo de reacciones. Primero que todo, saber, en este caso el carbono está trabajando con un +4, el oxígeno con un -2, el hidrógeno está trabajando en este caso 0 por el lado de los reactivos. Ya por el lado de los productos, el carbono está con un +2, el oxígeno mantiene el -2, el hidrógeno, en este caso, +1, y como les dije, el oxígeno pues mantiene su -2. Primero que todo, en esta reacción que es más larga, tenemos que identificar cuáles fueron los que cambiaron su número de oxidación antes y después de la reacción. En este caso pues podemos ver que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno podemos ver que quedó igual, porque eran carbono e hidrógeno. Ellos fueron los que cambiaron su número de oxidación. En este caso el oxígeno no, porque siempre mantuvo su -2. Entonces el carbono, como podemos ver, pues tenía un +4. Este +4 termina con un +2. Entonces el carbono se reduce, ya que ganó 2 electrones. Y en el caso del hidrógeno, tenía 0 y pasó a +1, como podemos ver. En este caso se oxida. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. Bueno, acá les voy a explicar cómo preparar una solución patrón de hidróxido de sodio. Una solución patrón básicamente es una solución de concentración conocida y exacta que se utiliza como referencias en análisis químicos, como lo va a hacer en el caso de nuestra práctica en titulaciones. Esto con el fin de determinar la concentración de una solución desconocida. Bueno, antes de comenzar, recordemos los conceptos de qué es un ácido, una base y cómo se identifican. Recordemos que un ácido es una sustancia que dona protones o aumenta las concentraciones de iones en una solución, mientras que una base es una sustancia que acepta protones o aumenta la concentración de iones en una solución. Bueno, el ácido se identifica con un sabor agrio, cambia el papel tornasol azul a rojo y su pH es menor a 7, mientras que la base es un sabor amargo, cambia el papel tornasol rojo a azul y su pH es mayor a 7. Bueno, pero ¿por qué este problema no es redox? Bueno, en el caso del NaOH y el HCl no hay transferencia de electrones. ¿Por qué? El NaOH aporta el OH y el HCl aporta H, que simplemente se combinan para formar el agua, donde sus átomos no cambian su estado de oxidación. También la reacción depende únicamente de la interacción de iones del ácido y de la base, lo que clasifica como una reacción ácido-base. ¿Qué es el método ácido-base? Este método se basa en reacciones de neutralización donde un ácido reacciona con una base para formar agua y una sal.
Bueno, acá tenemos un ejemplo. La fórmula que estamos viendo representa una reacción ácido-base clásica, donde el HCl que tenemos acá, ácido clorhídrico, es un ácido fuerte que dona protones, mientras que el NaOH, hidróxido de sodio, es una base fuerte que acepta los protones. Bueno, en esta reacción, el ácido y la base reaccionan para formar agua y una sal neutra. Bueno, vamos a desglosar el ejemplo. En los reactivos, el HCl, el ácido, cede un ion hidrógeno, este ion, mientras que la base, el NaOH, cede un ion hidroxilo, OH. Mientras que en el resultado, el hidrógeno del ácido y el OH de la base se combinan para formar el agua. Los iones restantes, el sodio del NaOH y el cloro del HCl, se combinan para formar la sal. Bueno, pero ¿qué pasó en la reacción? Un proceso llamado neutralización. Esto es debido a que el ácido fuerte HCl y la base fuerte NaOH se neutralizan entre sí. Bueno, el resultado es una solución neutra, donde si utilizamos las cantidades iguales de ácidos y bases, su pH sería cercano a 7. Pero, ¿por qué este problema no es redox? Bueno, en el caso del NaOH y el HCl no hay transferencia de electrones. ¿Por qué? El NaOH aporta el OH y el HCl aporta H, que simplemente se combinan para formar el agua, donde sus átomos no cambian su estado de oxidación. También la reacción depende únicamente de la interacción de iones del ácido y de la base, lo que clasifica como una reacción ácido-base. Bueno, continuando con los ejercicios, nos piden calcular la masa necesaria de NaOH para preparar 250 mililitros de una solución cuya concentración sea de 0.5. Bueno, para esto empleamos la fórmula de cálculo de moles, donde N es número de moles, M es concentración molar y V es volumen de la solución. Acá podemos ver que M es 0.5 moles sobre litro y el volumen es de 0.250 litros. Hacemos la multiplicación y el resultado da 0.125 moles. Esto significa que necesitamos esa cantidad para preparar 250 mililitros de la solución. En el paso 2 toca convertir los moles a gramos, donde vamos a utilizar la fórmula de la masa, que masa es igual a número de moles por la masa molar del NaOH. Recordemos que para hallar la masa molar de un compuesto es necesario desglosar el compuesto y sumar esas masas, donde la masa del sodio es 23, la del oxígeno es 16, la del hidrógeno es 1, lo que nos da un total de 40. Bueno, entonces reemplazamos la fórmula, que el número de moles fue el resultado anterior, 0.125 moles, por la masa molar del NaOH, que fue 40 gramos sobre mol, donde realizamos la operación y nos da un resultado de 5 gramos. ¿Por qué es importante calcular la masa y qué relación tiene el método ácido-base con este ejercicio? Bueno, el cálculo de la masa de NaOH es fundamental para preparar una solución con una concentración exacta, lo que permite medir con precisión pues el volumen necesario para alcanzar el punto de equivalencia durante la titulación. Por lo tanto, pues este ejercicio es un paso clave en la preparación del agente titulante para un experimento como el que vamos a hacer nosotros. Bueno, y ahora solo me queda comentarles el tema de las bibliografías. Como pueden ver, son libros científicos en el cual son rescatados de Google Académico. Como pueden ver, la mayoría están enfocados en química general. Por ende, pudimos como centrar nuestra exposición y guiarnos con ellos.
Solo me faltaría agradecerles por la atención prestada y que espero que haya podido resolver dudas y que quede claro todo el tema de soluciones. Gracias.